Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro recopilatorio de los últimos 5 títulos que he leído en estos últimos 15 días. Quería haberos preparado un especial, que era lo que tocaba esta semana, un especial de libros clásicos, pero no me ha dado tiempo a terminármelos todos, así que pues bueno, voy a adelantar con otro tipo de lecturas que tengo por ahí también en el baúl y que bueno, y que yo creo que os va a interesar bastante. Así doy un poquito de tiempo a terminar este especial de clásicos que os quiero traer pues ya seguramente para la semana que viene. Bueno, pues este top 5 está ordenado como es habitual de peor a mejor. Y en el quinto puesto y con 3 estrellas os traigo a un autor de ciencia ficción que ya os traje hace un tiempo con su novela Recursión, que era la última que había escrito. Os lo traje hace varios meses, fue un 3 estrellas también, y bueno, en este caso os traigo Materia Oscura, que es una obra anterior a Recursión, que fue publicada en 2016 y consta de 420 páginas. Bueno, esta obra va sobre los multiversos, es decir, que nuestro protagonista, ayudado de una droga, puede utilizar como una especie de caja que hace de trampolín a otros multiversos. Cuando empieza la novela, este hombre es secuestrado y en consecuencia pues bueno, se despierta en otro multiverso. Él no sabe que ha sido drogado, que ha sido metido en esa caja, y por lo tanto vuelve a una realidad paralela donde va a encontrar a su mujer, donde va a encontrar a sus amigos, etcétera, pero en una realidad distinta, con lo que lógicamente ahí cambian mucho las relaciones que tenía con respecto a su vida original. Yo estas novelas, pues bueno, la premisa está bien y hay muchísima gente que le gusta este tipo de novela de multiversos o de sueños o de viajes en el tiempo, con mucho flashback para atrás, para adelante. A mí no me gusta mucho este tipo de subgénero de la ciencia ficción. Sé que está muy bien escrito, sé que tiene su trama bien cocida y bien. Lo que pasa es que bueno, que este hombre, pues bueno, luego con la ayuda de otra chica, pues bueno, intentan volver otra vez atrás, pero se meten en otro multiverso. Se va complicando la cosa de tal manera que llega un momento en el que te pierdes, inevitablemente te pierdes, y bueno, y ves que tienes la sensación de que la trama no avanza, porque como cada vez que cambian de multiverso es como si empezáramos otra vez del principio, pues claro, llega un momento que al final pierdes un poco pues la intriga esa, ¿no? Hasta el final, pues bueno, no sabes cómo va a acabar la cosa, pero bueno, estás todo el rato danzando para atrás, para adelante, nos saltamos a otro multiverso, aquí resulta que el malo es bueno, allí el bueno es malo, y bueno, yo la verdad es que este tipo de subgénero no es de mis preferidos de la ciencia ficción. Por lo tanto, pues bueno, sí que lo recomiendo, ya os digo, a todos aquellos amantes de la ciencia ficción que os guste, por ejemplo, los viajes en el tiempo o este tema de los multiversos y tal, pero bueno, yo lo he dejado en este ranking en un quinto puesto con 3 estrellas. En cuarto puesto y con 3 estrellas os traigo a Apuntes Macabros de Juan de Dios Garduño. Apuntes Macabros es un recopilatorio de 10 relatos de este autor. Esta obra es muy cortita, tiene 78 páginas nada más, y ya os digo, son 10 relatos, lo que significa que son muy poquitas páginas cada uno de ellos. Este autor os he traído ya 2 obras de él. Os traje Y pese a todo, que me gustó mucho, de zombies, y que fue una obra que fue adaptada al cine en Estados Unidos, y luego os traje hace poquito el arte, a ver cómo se llamaba, Arte Sombrío, el arte sombrío, que también estuvo muy bien, también le di un 4 estrellas, me encantó. Bueno, pues este recopilatorio que os traigo, no ha pasado de 3 estrellas, y es porque, bueno, el autor en este recopilatorio, en estos relatos, lo que hace es como una especie de refrito de otras historias, otras novelas ya publicadas de género del terror, que él, por lo que sea, pues no le gustó cómo acabaron, o a mitad de la novela en la que se ha basado coge otro giro. En fin, es como un refrito de otras historias escritas por otros autores, y él le da otro final, otro avance. Y luego tiene otra parte que no me ha gustado, que no suele ser habitual en él, porque ya os digo que en Arte Sombrío y pese a todo, vamos,
no encontré yo lenguaje malsonante, palabras soeces y un poco así cutrecillas para enganchar al lector juvenil. Eso no lo encontré en las otras obras y aquí sí que está. Entonces no me gusta ese tipo de términos porque yo os digo, sobre todo en la novela de terror te hace perder mucho la seriedad, ¿no? y el ambiente sombrío que debe de rodear normalmente un relato, un buen relato de terror. Entonces, pues bueno, he tenido que dejarlo solamente en 3 estrellas. Ya os digo, son pequeñas historias muy cortita, 4 o 7 páginas, que bueno, que son como variantes de otras novelas que ha leído el autor y que él le ha dado otro final, otra continuación, en fin, como unos remake, ¿no? que se ha inventado él. Pero bueno, ya os digo que el nivel literario que encontré en las otras 2 obras que os traje, y pese a todo y el arte sombrío, aquí no lo he encontrado. Así que os lo recomiendo para los incondicionales del autor y para los que os guste mucho el terror y que queráis algo así muy veraniego y muy cortito. Pues vale, 78 páginas, pues merece la pena, pues bueno, ver esas distintas perspectivas que tiene el autor de otras obras. Pero por lo demás tampoco es de lo mejor que he leído de Juan de Dios Garduño. En tercer puesto, y ya con 4 estrellas, ya ahora sí, ya os traigo una novela corta de 162 páginas, que bueno, me he dudado porque más que, bueno, se llama Entre líneas, el cuento o la vida del escritor Luis Landero, que es un escritor bastante reconocido. Y bueno, os decía que bueno, que me he quedado un poco así dubitativo porque más que una novela parece como que tuviera una mezcla de ensayo con algo autobiográfico, una historia autobiográfica, algo de ficción y metaliteratura. Es decir, nos habla de la literatura, lo que significa para la gente, ¿no? Bueno, nos relata su experiencia en los años 50, 60, bueno, cuando era jovencito, cuando lo que supuso el empezar a leer y a escribir, y lo que pues poco a poco nos va desarrollando, ya os digo, a nivel simbólico lo que significa la literatura para la humanidad. Es decir, la gran importancia y la gran relevancia que tiene a la hora pues, de comunicarnos con el lenguaje, de dejar reflejadas nuestras experiencias, la de poder aprender de experiencias de otros escritores del pasado, en fin, es decir, la gran aportación que sirve, o sea, para que la literatura, en fin, la escritura cuando surgió y luego la literatura ha implicado y ha significado para la humanidad. Es decir, que seguramente no, es realidad que el humano es más humano cuando lee y cuando recibe el legado, la herencia cultural de otras generaciones anteriores desde que empezó la escritura, y que eso es un acúmulo de conocimientos que hace pues, que el hombre sea realmente el hombre que hoy conocemos. Que hayamos evolucionado como humanidad, como civilización, etcétera, ¿no? Es decir, que no tengamos que repetir todos los errores desde que éramos hombres de piedra hasta la actualidad para poder avanzar, si no nunca avanzaríamos. Y en ese aspecto, pues bueno, la literatura y la herencia escrita tiene muchísimo riqueza para el empuje y el avance de esa civilización. Bueno, ya os digo, es una novela medio de ficción, medio ensayo, medio autobiográfica, que es muy hermosa. Él también nos habla de cuando era jovencito, pues eso de cómo abrió los ojos en este tema de la literatura y cómo significó para él como un trampolín pues para entender muchas cosas que hasta entonces eran preguntas que simplemente tenía ahí bullendo en su mente, y que luego en los libros encontró respuestas a muchas de esas preguntas, ¿no? Así que me parece una novela corta, con mucho contenido, muy bien escrita, porque Luis Landero escribe muy bien, y bueno, y creo que es una novela que sí que ya con 4 estrellas os recomiendo muchísimo si os gusta eso, si os gusta la lectura y también queréis un ensayo con una visión un poco histórica, ¿no? Es decir, un poco autobiográfica de los 50, 60, de cómo se vivía la literatura en esa época. Así que pues bueno, aquí os traigo a Luis Landero con Entre líneas, el cuento o la vida.
En segundo lugar, y también con 4 estrellas, os traigo una cozy mystery, o sea, una novela de estas de misterio, así muy acogedora, muy agradable, al estilo británico, de estas de, en fin, de investigar un asesinato, pero os lo voy a traer de mano de una escritora española que se llama Ana Bolox, y la obra se llama La tumba de Vera Twite. El protagonista será Crispin Horsfall. Crispin es el detective aficionado, más o menos, digamos, de Ana Bolox. Ana Bolox, a pesar de su nombre, es una escritora española, es filóloga inglesa y trabaja en la Universidad de la Autónoma de Madrid. Y bueno, se nota que le encanta mucho todo lo británico, porque bueno, nos escribe unas novelas así tipo Agatha Christie que me ha gustado mucho, porque además escribe muy bien y se nota que ha leído muchísimo de, en fin, novela victoriana y de principios, bueno, de los 20, los 30 del siglo XX. Y bueno, en esta, ya os digo, el protagonista es Crispin Horsfall, que es un chico, es un muchacho que él le gusta la vida tranquila. A él le gusta la ciencia, le gusta investigar las inscripciones funerarias y evita por todos los medios oír hablar de casamiento, cosa que su madre está siempre muy empeñada en a ver si le busca una novia para al casarse. El caso es que un día lo manda a la mansión Rosenthal, que es de ella, pertenece a esta familia, y entonces pues bueno, lo manda allí con el tema de investigar un despido improcedente de una criada. Pero cuando llega allí, pues se va a ver implicado en un asesinato y por lo tanto tendrá que investigar qué ha ocurrido, ¿no? Es decir, quién ha asesinado a esta persona. Y bueno, ya os digo, entorno británico, el año es en el 38, esta historia se da en el 38. La madre de Crispin, de hecho, es germanófoba, es decir, le tiene mucha manía por la Primera Guerra Mundial a los alemanes y también un poquito a los franceses. Por lo tanto, tiene ahí esa especie de soberbia británica, ¿no? Muy, en fin, muy desde arriba, ¿no? Ve a esas nacionalidades que han estado siempre pues, un poco ahí implicadas en guerras contra su imperio, ¿no? Contra su país. Así que pues, bueno, ya os digo, es una novela corta, no sé cuánto, porque me la leí en digital, pero bueno, es una novela muy cozy, ya os digo, muy agradable de leer, muy simpática, muy bien escrita, pero con una pluma muy sencilla. Es decir, es como un talante británico, una forma de escribir británica, pero sencilla y llana para que disfrutemos en todo momento de la trama. Así que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y es una de esas novelas que os recomiendo para el verano también, muy fácil de leer, muy cómoda y que yo ahora mismo estoy buscando ese tipo de novelas para ir alternando con la gran obra que me estoy leyendo este verano y por eso pues tengo que elegir estas pequeñas obras en digital y en fin, para ir un poco adelantando y traeros siempre contenido, ¿no? Hasta que acabe con este gran libro. Bueno, y como os prometí hace unas semanas cuando os traje a Agujas Doradas de Michael McDowell, os traigo hoy ya sí Los Elementales, que es la joya de la corona de esta semana. Bueno, pues los Elementales de Michael McDowell, que sabéis que fue un escritor que fue muy prolífico en los años 80, pues nos dejó esta obra que es la más importante, la más reconocida del autor, que fue publicada en 1981 y consta de 312 páginas. Pues esta es una novela de terror gótico. Terror gótico, casas encantadas, América profunda, un ritual funerario muy extraño que suele pasar de padres a hijos en esta familia ya os digo, de origen de clase media baja, modesta, ¿no? En el sur de los Estados Unidos. Y bueno, cada vez que fallece uno de sus familiares, le hacen una cosa, se acercan a la tumba y le hacen una cosa que es como un ritual que, como no sé, como para romper una maldición, ¿no? Que pesa sobre la familia. El caso es que la casa donde viven estos protagonistas está separada de otras dos casas por muy poca distancia. Bueno, pues la tercera casa, la más alejada, los lugareños intentan no acercarse a ella porque dicen que está encantada y habitada por fantasmas.
Por lo tanto, pues bueno, la trama va a empezar con el enterramiento de la abuela, y a partir de ese momento empezaremos a la presentación de personajes, ver cómo viven, etcétera, y luego pues van a empezar los misterios, a ver figuras y cosas que se mueven en las ventanas de aquella tercera casa. Así que pues bueno, es una novela típica, ya os digo, de Casas Encantadas, pero muy bien escrita, porque a mí me encantó. Agujas Doradas me encantó, la verdad que fue también mi joya de la corona de la semana pasada, y esta vez la joya de la corona de esta semana es Los Elementales, que difiere de la otra, es decir, que el género es diferente. Esta sería terror gótico y Agujas Doradas sería más un thriller histórico, también oscuro, pero bueno, más fantasía oscura que terror. Así que pues bueno, todos los lectores que os guste las casas encantadas, el ambiente gótico, esas casas abandonadas en la América profunda, decadente, de familias que conservan secretos, pues bueno, maldiciones antiguas, rituales, etcétera. Pues bueno, esta novela ya os digo que va a gustar mucho, y no es muy extensa, ya os digo, 312 páginas y muy bien publicada por La Bestia Equilátera. Así que pues bueno, si podéis conseguirla os la recomiendo muchísimo. Los Elementales, de Michael McDowell. Y bueno, ya con esta obra ya termino ya por esta semana. Espero que alguno de estos 5 títulos os haya gustado. Un ensayo por ahí literario os he traído de Luis Landero, luego otro de ciencia ficción, 2 de terror, Apuntes Macabros y Los Elementales, y La tumba de Vera Dwight, que es más, pues eso, una novela de misterio cozy ambientada a finales de los 30, o sea que también muy recomendable. Así que bueno, espero que alguno de estos 5 títulos os haya interesado y lo podáis apuntar en vuestra lista de pendientes. Y ya pues bueno, me resta solamente despedirme de vosotros, desearos una semana maravillosa de lecturas, y nada, que sigáis leyendo y disfrutando de este verano calurosillo. Muchas gracias de nuevo una semana más por estar ahí, y un abrazo, lectores.